¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Focos, un domingo especial porque es el domingo previo a la semana de vacaciones. Soy Karen Fernández y estoy en compañía de Saúl Hernández y de Alberto Arene. Bueno, como siempre queremos aprovechar este espacio para contarles un poco del programa que vamos a estar desarrollando esta noche. Alberto, hablemos de Zoom. Bueno, vamos a tener al Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, uno de los políticos más informados de Latinoamérica sobre la situación venezolana, y nadie mejor que él para contarnos qué ha sucedido en estos años del chavismo y por qué ha entrado en crisis y cuáles son los posibles desenlaces. Bueno, y nosotros junto a Saúl, en nuestro espacio de entrevista Matices, vamos a estar conversando con el periodista catalán Marc Espín. Marc ha estado desarrollando en nuestro país un trabajo de documentación que se titula Descartados, que retrata las historias de los adultos mayores en nuestro país. Además, es muy importante para nosotros poner la mirada sobre este grupo de la población porque son personas que viven en condiciones de vulnerabilidad social. Así es que acompáñenos en Matices. Ese es el tema que vamos a desarrollar. Así es, Karen y Alberto. Esta iniciativa que has comentado de Marc Espín pueden consultarla también a través del sitio web descartados.org, Karen. Y yo quiero comentarles que en el segmento de Prisma de análisis de datos estaremos analizando las recientes reformas a la ley sobre extinción de dominio en nuestro país, reformas que han generado polémica en el arco político nacional, pero sobre todo de las organizaciones de la sociedad civil que están pendientes de la lucha contra la corrupción en El Salvador. Ya estaremos explicando por qué son tan importantes en esta agenda. Bueno, ojalá que nos acompañen. Esta emisión empieza aquí. Bienvenidos y comenzamos. Gracias por seguir en sintonía de Focos. Saúl, bueno, ya estamos en nuestra mesa de entrevista. Ya estamos en nuestra mesa de entrevista, Karen, listos para profundizar sobre un tema que parece invisible en el país, que ha tenido que ser a partir del trabajo de un fotoperiodista muy destacado, el que nos ha permitido comenzar a discutir sobre esta temática, que ya estaremos profundizándola. Exactamente, y es que hace unas semanas se ha publicado Descartados, un trabajo, como ya Saúl lo estaba diciendo, de fotoperiodismo que retrata la pobreza y la exclusión social que tienen que desafiar las personas adultas mayores de El Salvador, rural sobre todo. Así es, Karen. Para realizarlo, el periodista Marc Espín y su equipo han visitado y entrevistado a adultos mayores en situación de pobreza en 15 comunidades del Bajo Lempa. Sus testimonios, además, se clasificaron en 5 dimensiones: en ingresos, en salud, hábitat, educación y género. Así es. En el prólogo de Descartados, del libro que tenemos sobre la mesa, se denuncia que las personas adultas mayores de El Salvador han sido abandonadas por el Estado, a pesar de que en algún momento de su vida ellos lo dieron todo por su familia, por sus comunidades y por supuesto por nuestro país, que ha afrontado difíciles tiempos de guerra y también de construcción democrática y de paz. Así es, y en el Estado salvadoreño están vigentes desde hace 2 décadas instrumentos legales para proteger a los adultos mayores en El Salvador. Sin embargo, a través de los testimonios de Descartados, vemos que mucha de la presencia del Estado aún sigue siendo lejana para importantes comunidades en el país. Así es, bueno, y para conversar sobre su experiencia, hoy nos acompaña Marc Espín. Marc es periodista y además líder del equipo editorial de Descartados. Marc, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a vosotros, es de verdad un gusto estar en Focos. Me parece un programa que aborda o que trabaja un periodismo en profundidad, de calidad y sosegado, que se echa de menos habitualmente en los medios, así que un gusto. Gracias por acompañarnos, Marc. Queremos iniciar esta entrevista hablando precisamente del título, Descartados. Es decir, es un título fuerte. ¿Qué hay detrás de ese título? Detrás de ese título hay meses reflexionando acerca de cómo podíamos encontrar una palabra. Queríamos un título corto, breve, conciso, directo y que resumiera la realidad de los adultos mayores en El Salvador rural. Luego nos encontramos, cuando ya hemos decidido que la palabra descartados podía ser la adecuada, aunque nos hacía dudar porque era un poco dura, encontramos que el Papa en una de sus últimas encíclicas se había referido a las personas adultas mayores del mundo como las personas descartadas.
y eso nos acabó de confirmar que tal vez no estábamos en un mal camino. Es curioso porque Descartados es fuerte y uno de los adultos mayores que salen en el libro, Félix, decía en una de las reuniones que hicimos con ellos, nos decía, bueno, nosotros entendemos que el título sea Descartados, pero nosotros no nos sentimos descartados, ¿verdad? Y creo que es importante esa doble función. Por un lado, sí, nosotros denunciamos la situación en la que el sistema somete a los adultos mayores, pero desde luego ellos no deben sentirse descartados, sino luchadores, que es lo que son. Y en esta denuncia implícita del título, Descartados por el sistema, específicamente ¿a qué sectores debemos señalar o qué sectores pretende el equipo de Descartados que se sientan aludidos, que se den por aludidos con la situación de nuestros adultos mayores? El descarte es integral y viene de prácticamente todos los sectores, por eso hablamos de sistema, creo que es algo global, hablamos de la sociedad, de las familias, muchas veces de los propios hijos de estas personas mayores que los dejan abandonados a su suerte. Hablamos desde luego del sistema económico, que considera a las personas mayores un desecho. Si ya no pueden producir, si no tienen dinero, si encima son pobres, ¿para qué nos sirven? El sistema descarta a todo el que no produce, eso lo sabemos, ¿no? Los han explotado durante toda su vida laboral por salarios de miseria, sin permitirles cotizar a la seguridad social, y hoy se encuentran, y a las pensiones, y hoy se encuentran a su edad, 60, 70, 80 años, que algunos tienen que trabajar para poder comer, que algunos no tienen pensión o deben vivir con $50 de la pensión básica universal. En fin, el sistema económico es un fuerte excluyente de estas personas mayores. Y por último, y por supuesto, el Estado, con sus diferentes gobiernos. Fíjense si no ha habido años para abordar esta problemática y todavía vemos que seguimos igual. Incluso las personas de hoy que están en el mercado laboral siguen teniendo la misma proporción de exclusión de la cotización a las pensiones y a la seguridad social, es decir, que de aquí a, si nada cambia, de aquí a 30 o 40 años, las personas mayores, los que estamos aquí en la mesa hoy de El Salvador, llegarán a la edad adulta y se verán en la misma situación. 3 de cada 4 personas adultas mayores se verán sin absolutamente ningún ingreso y el resto con ingresos irrisorios, de pena, de hambre. Porque hay un elemento interesante que ya estaremos profundizando sobre él, y es que este trabajo además lo haces en coordinación y apoyo con tu padre, con Emilio Espín, quien además se desempeña en el país como coordinador de la Coalición Nacional de la Dignidad de las Personas Mayores y es una persona que ha tenido un activismo muy importante desde la sociedad civil en El Salvador. Cuando él te invita al proyecto, a ir a las comunidades del Bajo Lempa y retratar esa situación, ¿te esperabas encontrar lo que viste o es que la situación se tornó más cruda una vez que tocaste territorio? Yo conocí a la Centroamérica, yo conocí a Guatemala, porque crecí allí de niño y tenía unas nociones de cómo funcionaban las cosas en Centroamérica y entiendo en El Salvador también. Había leído algo, había visitado el país en algunas ocasiones y había estado en San Carlos Lempa y por tanto conocía un poco la región. Pero hasta que no entras en los hogares de las personas mayores, no conoces su realidad a fondo. Hasta que no te sientas con ellas y platicas 1, 2 horas, 3 horas, hasta que no visitas no un hogar, sino muchos, para darte cuenta de que no son ejemplos aislados, no conoces la realidad a fondo. Yo creo que eso debe ocurrir incluso dentro de tu propio país. Estoy seguro que muchos salvadoreños conocen la realidad, es decir, saben el titular, saben que las personas mayores en las zonas rurales en muchos casos están en una situación lamentable, pero estoy seguro de que muchas veces no conocen el rostro humano, no conocen los pormenores de lo que implica esa pobreza, las necesidades básicas. Y yo creo que uno de los aportes de este libro es, sin duda, la intención de poder presentar la pobreza explicada por los propios afectados por la pobreza, que muchas veces estamos acostumbrados a que el periodismo aborde la pobreza o los problemas de las personas sin las personas, ¿no? Con expertos supuestamente que conocen la realidad, pero la conocen desde su despacho, desde su atalaya, y creo que una de las cosas que permite el libro es que es un formato, también por cómo enfocamos el proyecto, por la libertad de los financiadores, que no se metieron en nada, ni siquiera mi padre, dices, ¿no?, que es el ideólogo y el impulsor de este proyecto. Una vez que nos hacen el encargo, nos dejan trabajar con total libertad. Y creo que todo eso permite acercar ese problema de una forma especial al lector, Marc, también para mí. Personalmente, ¿cómo ha sido compartir con tu papá que es su proyecto de vida, un proyecto de activismo para él tan importante? Bueno, es un tema muy personal, ¿no? Pero, en fin, o sea, unir las capacidades de un padre y las de un hijo, él como activista y conocedor a fondo de la realidad salvadoreña y yo como periodista, unir las dos capacidades para un proyecto como este es muy enriquecedor. Yo he aprendido mucho de él, de lo que él hace, de lo que él sabe, de su compromiso inquebrantable y de su ejemplo, y para mí ha sido pues un orgullo poder hacer este trabajo con él.
Marc, queremos ir transitando sobre diversos temas que aborda Descartados. Uno de estos, el tema de los ingresos, y aquí también registras sobre la situación de muchos adultos mayores que cobran una pensión básica universal de $50, que es la que promueve el gobierno, que ha señalado que entre 2014 y 2017 se han beneficiado a 32.735 personas. ¿Cómo ves tú el día a día de esas personas sobreviviendo con $50 mensuales? Es decir, es una ayuda del Estado, por supuesto, pero ¿para qué sirve? ¿Cómo administra un hogar de adultos mayores una pensión básica universal? Es durísimo. Cualquiera de los que nos esté viendo ahora mismo en el programa puede intentar pensar cuánto se gasta en una compra del supermercado o cuánto necesita para comer dignamente. Probablemente solo la comida le va a costar mucho más que eso. Además hay que pagar la luz, hay que pagar otros servicios, hay que moverse, el transporte, la salud, cuando a veces uno no puede ir al sistema público, no le cubre. O sea, la situación es durísima. Hay que decir que en el Bajo Lempa la pensión básica universal prácticamente no está presente. Pero sí hay muchas personas que viven con $50 porque tienen la pensión de veteranos y de familiares víctimas de víctimas de la guerra, ¿verdad? Y también son $50, o sea que el ejemplo lo tenemos, ¿no? Y nos sirve para ilustrar cómo se vive con la pensión básica universal. Bueno, una de las quejas de las personas que cobran estos $50 es que nunca llega mensualmente. Que durante mucho tiempo no llega mensualmente, acumulan 4, 5, 6 meses a veces sin cobrar ese dinero, que para ellos es esencial para vivir. Ellos están en extrema pobreza o en situación de pobreza relativa y es muy complicado salir adelante. Una de las curiosidades, por ejemplo, para ver cómo se apañan y cómo sobreviven, aparte de por la caridad, la ayuda de las familias y porque deben trabajar, ¿verdad? Yo creo que hay 3 grandes fuentes de ingresos para estas personas. El trabajo, a pesar de tener 80 años. Hay casos de gente con 80, 83 años que todavía van al campo a trabajar por $5 de jornal, cuando pueden, cuando el cuerpo y la salud se lo permiten. La otra es la familia. Pero sabemos que el ascensor social no funciona en Centroamérica. No funciona casi en el mundo, pero no funciona especialmente en Centroamérica ni en El Salvador. Entonces, si tú eres hijo de una persona pobre, es decir, los hijos de estas personas mayores que están retratadas en el libro, son pobres. Y es raro el caso determina tu futuro de alguna manera. Claro, es raro el que consigue salir de eso. Sabemos que lo de la meritocracia es un invento un poco falaz y que si eres hijo de pobre, eres pobre. Entonces, cuando ellos tienen que recurrir a la familia, muchas veces supone una precariedad absoluta para la familia, para ellos, y a veces no pueden cubrirles más allá de la comida, lo justito, ¿no? Claro. Como dicen aquí, los tiempos, ¿no? Un tiempo, 2 tiempos, a veces comen un tiempo, a veces comen 2 tiempos. O sea, la situación es difícil. Y luego lo que hacen, cuando el retraso del ingreso es duro, pues a veces, fíjate la importancia de la comunidad. Las tiendas actúan casi como prestamistas, son centros sociales de apoyo a las personas mayores. Cuando ellos no pueden, saben que van a tardar 2 o 3 meses en cobrar esos $50, van a la tienda y las tiendas les fían. Y entonces ellos así pueden ir por lo menos teniendo la comida al día, claro, y garantizarse que cuando llegue el ingreso, eso sí, cuando llegan los $50 juntos, $300 por ejemplo, pues tienen que pagarlos. Claro. Ya lo hemos dicho, pero el trabajo de Descartados ilustra cómo los adultos mayores sufren de manera crítica la pobreza y la exclusión social, pero también una de las dimensiones que abordas en el libro es la dimensión de género, y se pone de manifiesto que incluso para una mujer adulta mayor la situación puede ser mucho peor. ¿Qué agravantes, a partir de los retratos que tomaste, has encontrado en las historias de las mujeres adultas mayores que hacen que sea mucho más difícil afrontar esta situación de pobreza y exclusión? Son tantos que seguro que no me voy a acordar de todos, pero las personas mayores sufren una serie de carencias en las 5 dimensiones que tocamos en el libro. Las señoras mayores sufren las mismas carencias, pero en un grado mayor. Si hablamos de ingresos, sabemos que el sistema de pensiones excluye mucho más a las mujeres que a los hombres, es decir, hay muchas menos mujeres pensionadas que hombres. Los que tienen la fortuna de tener pensión cobran menos, las mujeres siempre cobran menos que los hombres. En hábitat tienen menos acceso a la propiedad, normalmente las propiedades están a nombre de los hombres y no de las mujeres. En educación el analfabetismo es muy superior entre mujeres que entre hombres. Un caso, María Teófila. Ella aprendió a leer y escribir, es uno de los pocos casos que aprendió a leer y escribir. El analfabetismo es 1 de cada 3 adultos mayores son analfabetos en el país. El porcentaje es mucho más elevado que en el resto de la población. María Teófila fue a la escuela, al 3er año su papá le dijo que la sacaba de la escuela porque ¿para qué quiere una hembra aprender a leer y escribir si no le va a servir para nada, ¿no? Esta concepción, que puede parecer un poco exagerada, se mantiene en otros aspectos de la vida cotidiana de hoy en día. En salud también, la disposición de lo económico, su dificultad para desembarazarse de las responsabilidades del hogar,
las particularidades que no están atendidas especialmente en los centros de salud. Son muchos los problemas de las mujeres frente a los hombres y en la edad adulta mayor se agudizan. Además, llama la atención que en algunas de las historias que retrataste también son las mujeres adultas mayores que deben asumir la responsabilidad, por ejemplo, en el cuidado de nietos o incluso de hijos que ya no están habilitados para trabajar, por ejemplo. Y añadamos a eso, aparte de las responsabilidades del hogar y de los familiares con problemas, discapacitados, alcohólicos, hijos dependientes, o sea, ellas tienen ya suficientes problemas como para encima tener que ocuparse de sus familiares. Pero además añadamos la violencia de género. Sabemos que afecta a las mujeres de todas las edades y particularmente y de forma especial a las más vulnerables. Y entre las más vulnerables están los niños y están los adultos mayores. Precisamente en las comunidades del Bajo Lempa que lograste visitar, Marc, ¿cómo viste la presencia del Estado en cuanto a la atención de salud? Y te lo preguntamos porque en el marco, digamos, de los logros que se promueven acá en materia de salud pública, se dice la cobertura ampliada de haber derribado barreras territoriales para el acceso a la salud pública. Pero, ¿qué pasa en esta comunidad precisamente? ¿Viste que hay un acceso que es fácil para las mujeres precisamente al sistema de salud pública? Más allá de las mujeres hombres, lo que vemos es que el sistema de salud tiene varias carencias. Las carencias que conocemos del sistema de salud público, ¿verdad? Listas de espera largas, carencias de personal, carencias de medicinas a veces, en fin, etcétera. Un montón de dificultades también. Un trabajo que se centra en curar los síntomas pero que no aborda las causas, y luego el caso particular que me contaban muchas personas mayores, que yo voy y dice, pero ya para qué voy a ir más, porque voy y me dan acetaminofén, me duele aquí, acetaminofén, tengo fiebre, acetaminofén, lo que sea, la pastilla. Son enfermedades muy crónicas las que están pasando esas personas. Hay de todo tipo de enfermedades, desde cuestiones de anemia a infinidad de enfermedades diversas, muchas de ellas sin diagnosticar. Y aquí hay un caso que creo que es clave, ¿no?, sobre el sistema de salud y en el que debe haber una mejora inmediata y urgente. Fíjate, un problema de los más graves es que las personas mayores muchas veces no tienen siquiera dinero para pagarse el transporte para ir desde sus comunidades rurales que están aisladas a los centros de salud. Tan sencillo como eso. Incluso si el sistema de salud proveyera una salud de calidad, gratuita, completa, al tiempo, sin listas de espera y eficiente y eficaz, aún así muchas de estas personas mayores, por vivir aisladas en lugares donde es difícil que llegue el transporte público, donde les es muy complicado moverse, a veces por cuestión de infraestructura, los caminos destrozados, la lejanía, y luego por una cuestión de dinero. Claro. No siempre pueden faltar al trabajo para ir no siempre pueden dejar al hija discapacitado. Bien. Queda claro. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Esta noche estamos conversando en Matices con el periodista catalán Marc Espín. Marc es autor del trabajo fotoperiodístico Descartados, que ilustra sobre la situación de pobreza y exclusión social que viven las personas adultas mayores en El Salvador, sobre todo en la zona rural. Si ustedes quieren saber más sobre este proyecto, pueden ingresar a la página descartados.org. Ya regresamos y volvemos con más en Matices. Llevamos luz para que la mañana comience, para que se alegre el día, para que se ilumine la noche. Llevamos luz para aprender, para saber. Llevamos luz para ver, para compartir, para disfrutar. Llevamos luz para vivir. En AES llevamos luz por todo El Salvador, hasta donde estés, para que tu vida brille todos los días. AES, luz para El Salvador. ¿Y cuántos tomates son? Son 3 tomates y 2 zanahorias. Ahora hay que meter los cangrejos vivos al agua. Buenas noches, continuamos en Matices, Karen. Esta noche conversamos con Marc Espín, fotoperiodista y autor
de este texto, Descartados, que pueden encontrar, por cierto, en el sitio web descartados.org, y al final del programa también estaremos transmitiendo el lugar donde pueden adquirirlo de manera física. Quiero comentarles que estamos hablando sobre la situación que es precisamente la que retrata Descartados de los adultos mayores en el país, excluidos en muchos casos por la pobreza, y estamos hablando sobre diversos ámbitos que ha abordado en este texto Marc. Queremos hacerte una pregunta, Marc, porque nosotros cada semana en nuestra cuenta en Twitter, @FocosTV, planteamos una pregunta para conocer un poco la opinión de las personas respecto al tema macro que abordamos en cada entrevista. En esta ocasión hemos preguntado cuál es tu mayor preocupación en la vejez. Un 60% ha dicho una pensión rentable, un 21% ha señalado salud y esparcimiento, un 10% una vivienda digna y un 9% responde que no es una preocupación. Sin embargo, sigue siendo el tema del ingreso como el principal tema que inquieta en la vejez. ¿Cómo ves esos números? ¿Qué te parece respecto también a lo que retrataste en tu texto? Es razonable. Fíjate, el orden en el que nosotros abordamos esas 5 dimensiones tiene que ver con eso. Primero, ingresos, porque los ingresos planean sobre todo el resto de dimensiones. Las personas que tienen ingresos suficientes y abundantes prácticamente pueden reducir a cero los problemas. No siempre, hay problemas como la desigualdad de género, que es igual, es permeable a todas las clases sociales, pero en general, si uno tiene ingresos, tiene prácticamente resuelto el problema. La salud es clave porque depende de la fortuna también, ¿no? Que tengas buena salud, que tengas mala salud. Ahora, si tienes mala salud y tienes buenos ingresos, también tienes posibilidades de abordarlo, ¿no? De afrontarlo. Y entonces para mí tiene mucho sentido esa encuesta. Marc, hablemos un poco sobre tu experiencia retratando a estas personas, pero también cómo estas personas se encuentran, si es que se encuentran con el Estado. Hay que tener en cuenta que en El Salvador está vigente desde el 2002 la Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor, y también en ese mismo año se creó un Consejo Nacional de Atención Integral, y recientemente lo discutíamos ayer con Saúl también dentro de la Presidencia de la República. En la Secretaría de Inclusión Social se creó la Dirección de Personas Adultas Mayores. A juzgar por tu trabajo en Descartados, ¿son visibles los aportes de estas instituciones en la realidad que has retratado? Yo siento que no, siento que el problema de fondo está ahí, está presente. Si no, este libro, no, yo lo decía cuando publicamos el libro, les decía, ojalá no lo hubiéramos tenido que publicar nunca. Si el Estado, y eso implica a los gobiernos anteriores y al actual, y al FMLN, que lleva 8 años ya gobernando, ha tenido opciones de hacer reformas importantes para que las cosas se notaran mejor. Mira, un ejemplo de intentos de gubernamentales por mejorar algunas de las dimensiones que planteamos en el libro es, por ejemplo, el intento de alfabetización que puso en marcha el anterior gobierno de Funes y que tenía un montón de carencias. Seguramente está impulsado por una buenísima intención, pero tenía problemas diversos, por ejemplo, la falta de ingresos, por ejemplo, que el trabajo de alfabetización se hizo con voluntarios y no con profesionales especializados además concretamente en enseñar a personas mayores, porque tienen particularidades que les dificultan la enseñanza y el aprendizaje, a no ser que se adapte, ¿no?, mucho el programa de aprendizaje. Por ejemplo, problemas de salud, de visión, de oído, de movilidad, de atender asuntos en el hogar. Todas estas circunstancias han hecho que el programa de alfabetización haya tenido un resultado mínimo. Y basta darse una vuelta por el Bajo Lempa, que es donde yo conozco, y hablar con cualquiera de las decenas de personas mayores que te encuentras. Muchas te van a contar que accedieron a ese programa, que estuvo muy bien, que se lo pasaron bien, aprendieron muchas cosas, claro, porque estuvieron en contacto con gente joven, intentaron, todo eso tiene un beneficio, pero no se puede decir que hayan sido alfabetizadas. Algunas te dicen que pueden escribir su nombre, no ha sido suficiente. Algunas aprendieron algo, pero al cabo de unos meses lo olvidaron. Entonces, yo creo que yo no conozco todos los pormenores, como sabéis, yo soy un periodista extranjero, soy un observador casi como extraterrestre de la realidad de El Salvador, entonces me pierdo un poco en los temas de actualidad y concretos de la política salvadoreña, pero es obvio, y la realidad habla por sí sola, que hay demasiado por hacer y que no hay grandes políticas que se puedan palpar. Nos parece relevante, y también lo discutíamos con Karen y el resto del equipo, el hecho de poder llevar a la opinión pública Descartados y comenzar a discutir a nivel nacional sobre lo que el Estado y la sociedad deberían hacer para cambiar esa realidad, o al menos
contribuir a mejorar, ¿no?, esa situación en la que se encuentran muchos adultos mayores. Ahora, hablemos del periodismo, Marc, y es este aporte que está dando para hacer visible cosas que no siempre se hablan por la coyuntura, porque hablas de lo electoral, hablas de lo fiscal. El Salvador constantemente está pasando de coyuntura en coyuntura. ¿Cómo esto impacta en tu trabajo periodístico también? Es decir, haber hecho ese trabajo en El Salvador. La actualidad rema a favor del libro y espero que el libro reme a favor de la actualidad. El debate de las pensiones, que está hoy tan de actualidad, que creo que le falta una pata y tal vez es la pata que, o le faltarán muchas o no lo sé, ¿no? Pero como mínimo creo que Descartados aporta esa mirada, esa perspectiva de la pobreza contada desde los pobres. Creo que es un trabajo hecho con sosiego, en que intenta hacer un poco lo que hacéis aquí en Focos, ¿no?, desde otro formato totalmente diferente y salvando las distancias, pero que intenta ir pues despacito, hacer un trabajo de investigación, lento, y retratar una realidad que creo que está ausente ahora mismo en el debate de las pensiones. El debate de las pensiones está muy concentrado en las personas que tienen pensión. Y tampoco creo que sean protagonistas de ese debate. Creo que son especialistas que hablan de qué les conviene a los pensionistas. Pero los pensionistas son una cuarta parte del total de personas adultas mayores. Y es obvio que el país necesita una reforma profunda de las pensiones, y una reforma profunda que se precie tiene que abarcar también a las personas mayores que están con necesidad de recibir una pensión y no la reciben. Entonces creo que ahí Descartados puede aportar un poco esa mirada, la mirada de pequeño, la micro, la de cómo viven las personas esa situación, y ojalá alimente el trabajo de otros, de investigadores, periodistas y también de políticos que trabajen en la línea de Descartados, que aporta, digamos, un diagnóstico. Podríamos hablar de los límites del libro. El libro es un diagnóstico. Yo quiero pensar que está bien documentado y bien trabajado, pero es un diagnóstico, eso lo juzgará la gente. Pero no es un análisis de causas y desde luego no son propuestas de solución políticas. Claro. Eso escapa a lo que nosotros podíamos abarcar en este trabajo. Pero yo tengo la esperanza de que ese trabajo se continúe y de que nuestra aportación se sume a las tantísimas aportaciones que hay cada día en la televisión, de académicos, de gente que conoce la realidad, y que poco a poco el debate vaya ganando la amplitud que necesita y mire al horizonte a donde hay que mirar, que es básicamente la desigualdad. La desigualdad es la base de ese sistema problemático. Marc, hablando de límites, ¿qué sesgos tienen periodistas y fotoperiodistas en la documentación y divulgación de la condición humana? En particular, en este caso, de retratar la pobreza, la vulnerabilidad, la exclusión social. Toda, porque somos personas, el periodismo es profundamente subjetivo, nosotros estamos imbuidos en nuestras creencias, en nuestro entorno, en el conocimiento que tenemos de la realidad. Yo vengo de donde vengo, he tenido la vida que he tenido, y mi mirada de la pobreza está condicionada por mi propia realidad. Es cierto que cuando uno se enfrenta a ella de cara, uno aprende sobre ella y también se libera un poco de todos sus condicionantes, pero no se puede decir que el trabajo del periodista... En particular, en tu experiencia, por ejemplo, ¿de qué condicionantes te libraste en la cobertura de este trabajo? Bueno, uno ve la pobreza desde un país desarrollado como España, o está acostumbrado a ver la pobreza allí, y la pobreza aquí es diferente también, la pobreza rural es diferente, todo eso lo aprendes sobre la marcha. No sabría decirte algo concreto, pero la realidad es que, bueno, uno tiene una concepción muy la que le cuentan en la televisión, en la distancia de lo que es vivir excluido y vivir en pobreza. Y las personas mayores te enseñan otras realidades, te enseñan que están dispuestas a luchar, te enseñan que a pesar de su analfabetismo tienen una conciencia social muy intensa, también porque han vivido parte de la guerra, claro, y conocen muy bien la política y qué les conviene y qué no les conviene. Y hay cosas que sorprenden realmente cuando uno se acerca a ellos. Marc, tenemos que cerrar la entrevista. No sin antes nos comentes cuál es el futuro de Descartados, es decir, qué va a pasar. Se ha publicado esto y en El Salvador fue expuesta también en una galería en el Centro Cívico Cultural Legislativo, pero luego, ¿qué viene para Descartados? Descartados es más que un libro, es un libro físico, es un libro digital, tiene una web, está produciendo vídeos para moverse digitalmente y llegar al máximo de gente posible. Además es bilingüe, todos los materiales que están haciendo son bilingües, y además tiene una exposición fotográfica itinerante. Y esa exposición ha estado expuesta en El Salvador estos días anteriores, y ahora estamos en negociación con varios museos y varias salas para que siga permanentemente en El Salvador y la gente pueda ir a verla de diferentes ámbitos. Pueden ir escuelas, puede ir gente interesada en la fotografía, etc. Pero se va a mover también fuera de las fronteras de El Salvador, va a ir a otros lugares de Centroamérica, va a ir a Norteamérica, a Canadá, nos han llamado de Sudamérica, también de algunos lugares, en España, por supuesto. Yo voy a viajar allí en septiembre y tenemos ya como 8 sitios de donde han reclamado la exposición, y esperamos que esa difusión sea lo más internacional posible, porque de todos lados podemos captar ayudas y
dispersión. Excelente. Bueno, gracias Marc por Gracias, habernos acompañado. Recuerden que si ustedes quieren saber más de este proyecto, pueden ir a la página web descartados.org. Ahí van a encontrar más información sobre el libro, también sobre los retratos y además pueden visitar las redes sociales de este proyecto. Bueno, muchísimas gracias a Marc Espín. Marc es autor de este trabajo y además es periodista. Gracias a vosotros. Bueno, Un placer. Saúl, hacemos un cierre aquí en Matices, Vamos al pero corte. ya regresamos con más de Focus.